Crónicas de un rebelde con Antonio Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una medianoche más de viernes a Crónicas de un rebelde, a esta pequeña ventana, a este espacio donde nos encontramos todas las semanas y donde compartimos unos minutos de reflexiones, de actualidad y bueno, pues nos aprestamos a encarar el 12º podcast, el 12º audio grabado desde que comenzara esta singladura de Crónicas de un rebelde, de la que tú eres partícipe. ¿De qué podemos hablar hoy? Te estarás preguntando, ¿de qué nos va a hablar hoy Antonio? Pues yo creo que es inevitable. Yo creo que seguramente hayas adivinado a qué voy a dedicar los próximos minutos. Y es que todos estamos pensando lo mismo, todos estamos hablando de lo mismo, yo creo que deberíamos reflexionar más, pero hay mucha gente que está reflexionando sobre lo que ha sucedido hace 5 días, el pasado lunes, sobre esa situación en la que nos quedamos a oscuras, en la que España se quedó sin luz, en la que pasaron tantas cosas de las que todavía nadie nos ha dado ninguna explicación. Naturalmente que tú fuiste una víctima más de todo esto, en mayor o menor medida. Las circunstancias por las que atravesó cada cual son distintas y a unos les afectó más y a otros nos afectó menos, porque claro, es evidente que una persona que hubiera estado en un hospital esperando una intervención quirúrgica se vio más afectado que a lo mejor igual esa otra persona que simplemente estaba en su casa y se quedó sin ordenador de repente, como fue mi caso, ¿verdad? Quiero dedicar los próximos minutos para hacer una reflexión sobre la dependencia, sobre lo increíblemente dependientes que somos de todo, sobre la situación a la que hemos llegado en una sociedad avanzada, en el primer mundo que llaman, donde parece que lo tenemos todo, parece que somos los dioses y señores de todas las cosas inventadas y por inventar, y sin embargo, en un segundo nos vemos reducidos casi a la nada. Sí, queridos amigos, sí, no sé si os habéis dado cuenta lo dependientes que somos. ¿Y sabéis cuál es la palabra contraria a la dependencia? La palabra contraria a la dependencia se llama libertad. Si somos dependientes, y somos dependientes de todo, somos dependientes de la electricidad, como se ha visto, somos dependientes emocionales, casi siempre, somos dependientes económicos muchas veces, somos dependientes de todo. Y si somos dependientes de todo, queridos amigos de Crónicas de un Rebelde, lo que sucede entonces, la realidad es que no somos libres. O esa libertad de la que hacemos ostentación tantas y tantas veces, igual no es tal libertad, sino algo muy distinto. Es algo que nos han hecho creer, pero que realmente no es. Yo no sé cómo viviste las horas en las que nos quedamos sin luz. Bueno, nos quedamos sin luz en cierta medida porque era de día, eran las 12:33, la hora en la que el sol está casi más alto. Era una hora donde además era un día de cielo azul, era un día muy bonito, pero sí nos quedamos sin luz, porque aunque no nos quedamos a ciegas, aunque no se hizo la oscuridad, de alguna manera metafóricamente sí que sucedió eso. Porque, claro, no sé, tú fíjate, ¿de qué fuimos capaces de hacer si nos pilló así de repente como a todos? Y en un momento dado nos vimos que no podíamos encender el ordenador, que no teníamos teléfonos móviles, que no había televisión,
que no podíamos enterarnos de lo que estaba pasando, es decir, de que estábamos incomunicados, salvo, bueno, la incomunicación hubiera sido absoluta y total si la Santa Radio, una vez más, la Santa Radio, no hubiera estado ahí, porque la radio a la que yo califico de santa con mayúsculas y subrayado no solo por lo que nos ayudó el otro día para enterarnos de lo que estaba pasando, sino porque hizo posible que de alguna manera esa incomunicación no fuera total. La radio, que se mueve por ondas y que no depende de ciertos elementos energéticos que, bueno, pues nos sumieron en un auténtico, un momento de auténtica inquietud, para otros de miedo, otros de pavor. La verdad es que al principio no dábamos crédito a lo que estaba pasando. Pero pasó. Claro que pasó. Menos mal que no nos pilló en el ascensor subiendo para casa o bajando. Hubo gente a la que le pilló, Joder. No me hubiera gustado estar en su pellejo. Menos mal que no íbamos en el metro y nos pilló, o nos hubiera pillado, que hubo gente que así fue, en medio de un túnel todo oscuro, ¿verdad? Qué sensación más horrible, ¿verdad? No sabes si se trata de un minuto que se ha ido la luz, por lo que sea. No sabes lo que ha ocurrido. Las mentes un poco más así, más, entre comillas, calenturientas, incluso pudieron haber pensado, igual se ha tratado de un atentado terrorista y se ha producido un corte de luz y nos ha dejado aquí, y a saber hasta cuándo, ¿no? No me hubiera visto, no me hubiera querido ver en esa situación. Todas aquellas otras personas que se vieron interrumpidos sus viajes en tren y se quedaron por ahí tirados durante muchísimas horas en medio del campo, en medio de, bueno, pues en medio de cualquier sitio. Menuda situación. Menuda situación la de todos aquellos que tuvieron que cerrar las puertas de sus establecimientos, de sus comercios. La de los supermercados que tuvieron que cerrar sus puertas porque no podían dar, obviamente, atención a nadie. Entre otros motivos, porque no podían cobrar. Porque, fijaros, que es que la dependencia también es una dependencia financiera. Es que todos aquellos que no hubieran tenido en aquel momento dinero efectivo en su bolsillo estaban con el culo al aire. Así, con el culo al aire. Es decir, no podían comprar nada. Porque los cajeros automáticos dejaron de funcionar. Por eso es bueno tener dinero efectivo en casa, en el bolsillo, siempre. Más allá de que hagamos más o menos uso de tarjetas de crédito. Dependencia. La dependencia energética, fijaros hasta qué punto ha llegado. Que fue capaz de pararlo absolutamente todo. No sé el nivel de indemnizaciones que va a haber. Yo creo que no va a haber ninguna. Por la sencilla razón de que las compañías aseguradoras que reciban solicitudes de indemnización, por ejemplo, los grandes establecimientos, que no sé cómo lo tendrán, los pequeños comercios, los bares que tenían en sus congeladores pues comida, yo no sé si se les estropearía o no. Hay quien dice que más de 8 horas hay que tirar la comida que tienes dentro porque se pudre. Hay quien dice que puede aguantar más si no se abre ese congelador. Pero lo cierto y verdad, queridos amigos, es que yo creo que no va a haber indemnizaciones. ¿Sabéis por qué? Porque las compañías aseguradoras, que son muy cucas, se van a ceñir a la fuerza mayor. Se van a ceñir a la fuerza mayor. Y van a alegar que no ha sido culpa de ellos ni de nadie. Ha sido algo ajeno a la voluntad de todos. Y como a día de hoy no hay ninguna respuesta a qué es lo que provocó el apagón, dime tú a quién le vas a reclamar por los daños que has sufrido, por ejemplo, en los congeladores de tu establecimiento, de tu supermercado.
de tu casa. En fin, sí, yo he reflexionado un ratito y más que debería de hacer y quiero hacer sobre lo que sucedió el lunes. Qué pequeños somos, queridos amigos de Crónicas de un Rebelde. Qué pequeños somos que en un momento se puede todo ir, con perdón de la expresión, a la mierda. Que en un momento podemos retroceder muchísimos años. Algunos dicen que hasta la Edad Media, como si la Edad Media hubiera sido una edad. Primero un periodo corto de tiempo que no fue, y como si hubiera sido una edad oscura, que es lo que nos han contado, que tampoco fue. Porque la Edad Media fue un periodo amplio de tiempo, donde ocurrieron muchas cosas feas y oscuras, claro que sí, igual que en la modernidad, igual que en los tiempos que estamos viviendo, pero también ocurrieron cosas muy positivas y muy bonitas. Fijaros, nos vimos sumidos en un parón total, casi absoluto. Mucha gente simplemente se quedó de brazos cruzados y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, los que tenemos ya unos cuantos años nos acordamos cuando no había teléfonos móviles y no pasaba nada. Nos acordamos cuando no había internet, ni redes sociales, ni prácticamente ordenadores, y no pasaba nada. Pero las cosas han cambiado en algunos aspectos para bien y en otros para no tan bien, de tal manera, de tal magnitud, que ahora es que no sabemos hacer nada sin teléfonos móviles, sin ordenadores, sin internet, sin tantas cosas. ¿Podemos llamar a esto evolución? Porque si a esto le llamamos evolución y resulta que la evolución que así llamamos genera este nivel de dependencia, entonces, ¿qué ha quedado de nuestra libertad? ¿Qué ha quedado de nuestra libertad de movimiento? Yo me pregunto, queridos amigos de Crónicas de un Rebelde, fueron unas cuantas horas, en unos lugares de España fueron más, en otros lugares menos, las horas en las que estuvimos apagados. Yo tenía un gran temor, y es que el apagón pudiera prolongarse y llegase la noche. ¿Qué iba a pasar en las calles de nuestras ciudades? ¿Qué iba a ocurrir con nuestra seguridad? ¿Qué iba a pasar? Porque es seguro que los grandes asaltadores de todo, los aprovechadores de las circunstancias adversas y de las calamidades estaban preparándose para hacer su agosto. Felizmente eso no sucedió porque la luz llegó. Es verdad que en ciertas partes del país antes que en otras. En algunas partes del país se echó la noche, en otras no. Perdón. Pero lo cierto y verdad, queridos amigos, todos de Crónicas de un Rebelde, es que la situación fue muy grave. Muy grave. Yo me había preguntado, ¿qué es lo que sucedería si la luz no llegase durante muchas más horas o incluso durante días? No quiero casi ni imaginarme lo que hubiera sucedido si este país hubiera estado sumido en las tinieblas durante 2 o 3 días. Las consecuencias habrían sido absolutamente terribles. Terribles. Ya no hablo, que lo he inventado antes, los daños económicos causados por este desastre. Algunos lo cifran en 400 millones el gobierno, por tanto hay que ponerlo en solfa. Otras fuentes hablan de más de 1.200 millones de euros. En unas horas, imaginaros si hubieran sido días. Nadie habla de las personas que perdieron sus vidas como consecuencia de este desastre. Gentes que dependían de una máquina para respirar. Gentes que vivían
solas algunas de ellas y se vieron tan agobiadas y se vieron tan asustadas que igual se les produjo un infarto o un ictus. Se sabe de casos, por desgracia, que han padecido esto. ¿Quién es el responsable? Porque siempre hay un responsable en las cosas que ocurren, sobre todo cuando depende de medios tecnológicos. A día de hoy, estamos ya en la medianoche del viernes, han pasado desde el pasado lunes 4 o 5 días ya, como lo queréis llamar, según contéis, seguimos sin saber nada. Y a mí lo que más me preocupa no es el que sigamos sin saber nada. Lo que más me preocupa de todo es ver cómo la población parece haberse ya olvidado de lo que ha pasado hace tan solo unas horas. Igual que se olvidó de la pandemia, igual que se han olvidado, salvo los que lo han sufrido y siguen sufriendo, la Dana, las víctimas de Filomena, del volcán de Canarias. Y no me voy a retrotraer a más casos, porque España sigue siendo un campo de experimentación. Siempre he sostenido esa teoría. Pero a mí lo que más me preocupa de todo es que la gente no reflexione, que la gente no se pare un momento a pensar y decir, bueno, vamos a ver, es que las cosas no pueden seguir igual después del lunes. Sí, ahora llega un fin de semana, es bonito. ¿Quién no espera el fin de semana con ganas? Todos esperamos el fin de semana con ganas, pero hombre, eso no puede eclipsar el que tengamos que reflexionar un momento y no pasar por alto lo que pasó el pasado lunes. Tendríamos que estar protestando en las calles, exigiendo responsabilidades, que nos digan cuáles han sido las causas de lo que ha sucedido. Claro que lo que nos vayan a decir, ya os digo que hay que ponerlo en solfa. Yo personalmente no me lo voy a creer nunca. Porque haya sido lo que haya sido, que además ya saben lo que ha sido, no nos lo van a contar. No debemos olvidarnos de lo dependientes que somos. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esa dependencia? ¿Qué podemos hacer, Antonio? ¿Qué hacemos? Nos desprendemos de los televisores, de los ordenadores, de los teléfonos móviles. Nos olvidamos de la existencia de los congeladores. Nos olvidamos de los ascensores. Nos olvidamos de cualquier elemento técnico que nos haya ayudado a hacer nuestra vida mejor. No, yo no estoy diciendo que haya que hacer eso, porque vivimos en un momento en el cual no podemos prescindir de esas cosas. Además, todo eso es bueno. Las cosas no son ni buenas ni malas, todo depende del uso que se haga de ellas. Y eso sí depende de nosotros. No es malo tener un ordenador en casa, pero sí es malo tenerlo encendido a todas horas y no hacer otra cosa más que vivir del ordenador. No es malo tener un WhatsApp, pero sí es malo estar colgado del WhatsApp todo el día. Todo depende. Y nos han llenado el mundo de tantos elementos energéticos que casi nos hemos olvidado de lo que es nuestra autonomía, de lo que es nuestra creatividad, de que podemos vivir al margen de muchas de esas cosas, de que antes se vivía y por qué no ahora. Podemos hacerlo. Igual ha sido un momento el otro día para advertirnos de que igual no vamos por el buen camino. No sé si te has parado a pensar. Bueno, yo he querido compartir con vosotros estos minutos. La verdad es que yo he estado muy preocupado, estaba inquieto, sobre todo tenía miedo de la llegada de la noche, no por lo que fuese a afectarme a mí, sino por las consecuencias que podría tener de cara a la población en general. Me preocupa no saber nada de lo que ha sucedido, no tanto por lo que me digan o me dejen de decir, me preocupa porque estoy convencido de que esto va a volver a suceder. Y a lo mejor tenemos que prepararnos para esa contingencia, para que cuando
vuelva a acontecer, porque no es una cuestión de si volverá a suceder, es una cuestión de cuándo va a suceder. Pues a lo mejor que no nos pille de la misma manera que nos pilló el pasado lunes. En fin, yo creo que es un momento para reflexionar, es un momento para pararnos, es un momento para hablar también con los nuestros, pero no de una manera tan superficial como generalmente solemos hacer. Plantemos en serio cuestiones. ¿Qué podemos hacer para ser menos dependientes de la energía? Para ser menos dependientes de esta era tecnológica tremenda que nos ha tocado vivir, de la que somos testigos y protagonistas. ¿Qué podemos hacer para ganar en autonomía? ¿Qué podemos hacer para ganar en libertad en detrimento de esa dependencia terrible que tenemos de todo? Repito, dependencia financiera, dependencia económica, dependencia emocional también. Apenas me he ceñido en este momento a la dependencia emocional, pero ¿qué somos si no somos capaces de vivir por nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos, de saber lo que somos y del potencial que tenemos? Estamos siempre dependiendo del otro o de los demás. Dependencia emocional, a esto podría dedicarle un podcast independiente. Pero de momento yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente para comenzar esta medianoche de viernes, para afrontar este nuevo fin de semana, que espero y deseo que lo pasemos todos muy bien, pero sin olvidarnos de lo que pasó el lunes. No nos olvidemos, por favor, porque ¿sabe lo que ocurre? Que el que olvida su historia está condenado a volver a repetirla. Y aunque en este caso no dependa de nosotros, sí depende de nosotros la manera de afrontar las consecuencias. Y ahí sí podemos pararnos un poquito para reflexionar y determinar si realmente vamos por el buen camino, haciendo lo que hacemos y comportándonos como nos comportamos. Queridos amigos todos de Crónicas No Rebelde, gracias por haberme acompañado una medianoche de viernes más. Me encanta lo de la medianoche. Aunque ya sabéis que podéis escuchar este programa cuando queráis, en cualquier momento del día o de la noche y de cualquier día de la semana, pero la medianoche del viernes tiene un plus, tiene algo especial, tiene algo mágico. Y a mí me gusta empezarla compartiendo con vosotros unos minutos que siempre son gratos y enriquecedores. Gracias a todos, queridos amigos de Crónicas de un Rebelde. Nos vemos el próximo viernes a la medianoche, a las 12. Gracias.